días, chicos. Vamos a iniciar el día de hoy la clase, pero para empezar les voy a decir la agenda del día de hoy, ¿sí? Quiere decir que vamos a tener una bienvenida, lo que estoy haciendo ahorita yo con ustedes, dándole la bienvenida, esperando que estén muy bien. Tenemos una actividad, vamos a hacer una actividad, yo les voy a compartir un cuento. La explicación del tema que vamos a ver el día de hoy, que son las inteligencias múltiples, y el ejercicio que vamos a realizar al finalizar. Esta es la agenda que trabajaremos hoy. Entonces, para iniciar nuestra actividad, bienvenida, gracias a ustedes por estar nuevamente hoy aquí y poder compartir conmigo la clase nuevamente. Voy a iniciar con un cuento. Esta es mi primera actividad del día de hoy. Quiero que presten mucha atención porque les voy a hacer preguntas cuando termine. O sea, presten atención. Dice, cuento sobre las inteligencias múltiples. Esta es la historia de un príncipe que vivió hace muchos años en su reino. Había sido robada una joya muy valiosa y él debía emprender un largo viaje para recuperarla. Su padre le dio una bolsa de monedas y su madre una bolsa con 7 relájalos. Úsalos con inteligencia, le dijo. Una noche, una banda lo capturó y le pidieron que explicara quién era y de dónde venía. Si no convencía al jefe, no verían más la luz del día. Mientras hablaba, vio que los demás se reían porque el jefe era sordo, o sea, no escuchaba. Sacó de la bolsa un papiro y empezó a escribir. Logró así impresionar al jefe, que lo dejó en marcha, lo dejó ir. Llegó a un gran río y solo había una barcaza para poderlo cruzar. El capitán le dijo: si me puedes dar el mismo peso de esta piedra, enero te llevaré. Sacó una balanza y empezó a poner monedas de oro en el otro lado hasta que la balanza se equilibró y así consiguió cruzar el río. En la otra orilla pidieron al chino si antes de abandonar su país podía ver a su rey, que vivía sumido en la tristeza. Entonces sacó 3 bolas y empezó a lanzarlas. Le hizo reír y el rey, agradecido, le ayudó a seguir su camino. Por fin encontró un laberinto que encerraba la piedra preciosa. Solo tenía que resolverlo. Pasó por ahí una anciana con un haz de leña en la espalda, que le sugirió que observara bien lo que le rodeaba y hallaría la respuesta en la naturaleza. Sacó su lupa y dio con una haz de luz que le condujo a la entrada del laberinto. Solo faltaba resolver el complicado camino. Extrajo su brújula de la bolsa y supo alcanzar el centro donde se hallaba la joya, que pertenecía a su reino. Quiere decir que la consiguió. Cuando se decidía a regresar, vio que un monstruo horroroso le impedía el paso. Sacó una pequeña flauta de su bolsa, amansó a la fiera con su música hasta que ésta se durmió. Ya camino de su reino, unos vagabundos lo asaltaron. Antes que pudiera encontrar su piedra, sacó de la bolsa las monedas que le dejaban y las repartió entre ellos, pudiendo así proseguir su viaje. No permitió que le robara esa joya. Un último obstáculo se le presentó en forma de volcán. Echó mano de su bolsa a ver qué podía utilizar en esta ocasión, y en el fondo encontró el último de los objetos, un espejo. Lo cogió con desánimo y acercándola a su cara, vio su rostro reflejado en él. Ciertamente, solo dependía de su propio coraje el poder atravesar la lava del volcán.
Pensando en su futuro y en su país, cruzó la lava y pudo llegar a su destino. Como era de esperar, también este cuento acaba bien. Nuestro protagonista fue nombrado rey y la historia nos dice que supo ser un rey justo e inteligente. ¿Sí? ¿Lograron comprender la historia del día de hoy? ¿Sí? En esta historia, si la pudieron darse cuenta, nos habla acerca de las inteligencias. Este príncipe fue y buscó una joya, pero tuvo que pasar por diferentes obstáculos, ¿sí? Y para poder lograr sobrepasar esos obstáculos, tuvo que llevar todas las inteligencias en su destino. Y vamos a empezar con el tema entonces. Vamos con la explicación de las inteligencias y voy a iniciar con el primer tema de la inteligencia lingüística. Lo voy a poner por aquí. Dice, facilidad para escribir, leer, contar cuentos y hacer crucigramas. ¿Qué quiere decir en la inteligencia lingüística? Que tienen la facilidad para hablar. Por ejemplo, los que son locutores, ¿sí? Los que cuentan historias, por ejemplo, los narradores, ¿sí? Todos ellos tienen la facilidad en la inteligencia lingüística. Y ahora vamos a pasar al siguiente, que es la lógica matemática. Tal vez algunos de ustedes tienen inteligencia en cualquiera de estas 8 que vamos a ver el día de hoy. Lógica matemática, dice, se aprecia en menores por su interés en patrones de medida, facilidad para solucionar problemas matemáticos. Por ejemplo, también están los arquitectos. Si ustedes ven los que llevan contabilidad, los peritos contadores, todos ellos tienen esa habilidad y muchas veces desde pequeños ya la traen. Entonces tenemos la lingüística, que es la habilidad para hablar, para escribir, hasta tienen mejoría en su ortografía, ¿sí? La matemática, que tienen la capacidad para resolver cualquier problema matemático. También tenemos la corporal y kinestésica. Dice que tiene la facilidad para procesar el conocimiento a través de las sensaciones corporales, sean movimientos, ¿sí? Tienen la facilidad para moverse. Si tienen que hacer cualquier tipo de actividad rápida, tienen que tener esa facilidad. Por ejemplo, los atletas, ¿verdad? Los que corren, los que juegan fútbol, los que saltan, los que bailan, ¿sí? Entonces, esa es la facilidad que tienen en el corporal kinestésica. También tenemos la visual espacial. Dicen facilidad para resolver rompecabezas, dedican el tiempo libre y a dibujar, prefieren juegos constructivos. Por ejemplo, si nosotros ponemos a un grupo de niños chiquitos a jugar con bloques, si ellos son inteligentes desde pequeños van a tener esa habilidad de jugar, ¿sí? Su habilidad para realizar los juegos. Bueno, va aquí, van colocando por colores, colocando las figuras por tamaños. Entonces tienen esa habilidad visual espacial en la que su inteligencia es fácil de buscar habilidades. Por ejemplo, pueden pensar en dibujar. Bueno, yo quiero dibujar un paisaje, pero un niño o cualquier persona lo puede hacer a su mentalidad, lo que su pensamiento tiene, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los diseñadores gráficos. Si ustedes pueden conocer también esa parte, donde los diseñadores, ellos con el pensamiento hacen maravillas en un dibujo. Esta es la visual y espacial. Pasamos a la siguiente. Tenemos la musical. Dice que en la musical los menores se manifiestan frecuentemente con canciones y sonidos, menores o grandes. Los que les llaman la atención, la música, cantar, y cuando escuchan una música, la sensación de hacerlo. Por ejemplo, ahí los que les gusta cantar bastante, disfrutan lo que hacen, ¿sí? Entonces, en este caso, es el musical. Pasamos con el siguiente, el intrapersonal. Dice, aparecen como introvertidos, tímidos, viven sus propios sentimientos
y se automotivan intelectualmente. En este caso, nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nosotros somos intrapersonales, por ejemplo, yo pienso, ¿va? Yo digo, bueno, en este momento estoy triste, en este momento yo me siento mal, en este momento tengo una sensación, un deseo de comer algo, o sea, lo que nosotros tenemos. Somos intrapersonales donde queremos nosotros tener nuestros propios sentimientos, los conocemos muy bien. Voy a correr un poquito la agenda hacia aquí arriba. Y voy a pasar, ya estamos por terminar, al interpersonal. En el interpersonal nos habla, dice, se comunican bien y son líderes en sus grupos. En este caso lo podemos tomar en cuenta cuando estamos en un grupo de personas o con otra persona. Yo visualizo a una persona y yo sé que esa persona está triste, yo sé que esa persona está alegre, yo sé que esa persona está interactuando conmigo. En el interpersonal es la integración de una persona con otra, en un grupo de personas. Por eso podemos ver aquí el ejemplo del interpersonal. Y por último, pero no el menos importante, tenemos, voy a ponerlo aquí por el espacio que tenemos allá un poquito complicado. ¿Me queda bien aquí? Mejor aquí. Tenemos el último, el naturalista, dice facilidad de comunicación con la naturaleza. En este caso lo podemos ver con las personas que investigan animales, investigan las plantas, cómo es el complemento de los animales, cómo es el complemento de las plantas, las personas que se interesan por ese ámbito, como a los que nos gusta interactuar con la naturaleza. Entonces tenemos las 8 inteligencias múltiples, la lingüística, el habla, la comunicación, la lógica matemática, la habilidad en las matemáticas, corporal kinestésica, el movimiento, ¿verdad?, del cuerpo, visual y espacial, la inteligencia para razonar, realizar las cosas con facilidad, musical, la música nos fascina, la música nos encanta, lo que escuchamos, el interpersonal que tenemos, la intrapersonal, nuestros pensamientos, nuestro yo, lo que yo soy, lo que yo tengo, mis habilidades, mis debilidades. También tenemos el interpersonal, comunicación e interactuar con otra persona. Y el naturalista, con lo que me interesa de la naturaleza. Perdón. Muy bien. Entonces, ya para finalizar con el tema, me tocaría ahorita, les quiero terminar explicando el tema con un video. Espero que ustedes vean el siguiente video para completar la explicación. Esto les va a ayudar para que sea más completa la explicación del tema. La gente normalmente piensa que ser un buen estudiante es sacar 100 personas, ser muy bueno en matemáticas o ser disciplinado, calladito y atento. Pero la realidad es que no siempre es así, y esto trae problemas a los niños que no cuadran con este esquema de perfección. Por eso es importante conocer qué son las inteligencias múltiples, y en este pequeño video te lo explicaré. Cada individuo es diferente, y por lo mismo, aprendemos de distintas maneras. Así lo observó el psicólogo Howard Gardner, quien en 1983 estableció en su libro Estructura de la mente, teoría de las inteligencias múltiples, la propuesta de que todo mundo tiene sus propios talentos, aptitudes y habilidades que ayudarán a entender y desarrollar su entorno. De acuerdo a Gardner, existen 8 tipos de inteligencia. Verbal lingüística es aquella que tiene que ver con el habla y su uso para fines persuasivos o para la comprensión de las figuras lingüísticas y los significados. Aquellos que la poseen tienen amplias capacidades de convencimiento. Los escritores, poetas, periodistas, oradores y locutores presentan niveles altos de esta inteligencia. Lógica matemática es la capacidad para calcular, medir, evaluar hipótesis y proposiciones, resolver problemas y efectuar operaciones matemáticas complejas.
la naturaleza, identificar y clasificar objetos, establecer patrones y comprender los sistemas naturales. Tienen estas capacidades los botánicos, agricultores, ecologistas y los paisajistas. Visual espacial. Proporciona la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Permite a las personas percibir imágenes internas y externas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio, ubicar objetos, producir y decodificar información gráfica. Pilotos, marinos, artistas plásticos, arquitectos, fotógrafos, diseñadores, publicistas, cineastas y creativos tienen un alto desarrollo de esta capacidad. Musical. Es la capacidad de ser sensible a las melodías, ritmo, armonía y tono. También está orientada a los distintos estados de ánimo que produce la música. Es la inteligencia que poseen los compositores, críticos musicales, oyentes sensibles, músicos, directores de orquesta y cantantes. Corporal kinestésica. Son habilidades relacionadas a los movimientos corporales con propósitos expresivos o actividades más específicas. Los atletas, bailarines, cirujanos, mimos, actores y artesanos poseen esta inteligencia desarrollada. Interpersonal. Es la capacidad de comprender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Es también ser sensible a los estados de ánimo, modos y modos del otro. Esta capacidad la poseen los docentes, actores, políticos, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, abogados, líderes y pedagogos. Y por último, pero no menos importante, la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de percibirse a uno mismo, reconocer los sentimientos y emociones propias y de utilizar dicho conocimiento para planificar y dirigir la conducta y la propia vida. Esta capacidad está presente en buena medida en los teólogos, psicólogos y filósofos. Como te puedes dar cuenta, no todos caben dentro de los esquemas cuadrados a los que hemos estado acostumbrados durante tanto tiempo, en los que, por ejemplo, solo los que sacan 10 en los exámenes escritos son considerados inteligentes. Así que, sabiendo esto, es momento de cambiar la página y entender cómo podemos integrar este conocimiento a nuestra vida cotidiana, desde la enseñanza en casa hasta la interacción del día a día en el salón de clases. Es sencillo. Muy bien, ahí lo vamos a dejar. Si se pudieron dar cuenta, ahí completa el tema de lo que vimos hoy. Ahí está la información que yo quería compartirles acerca de las inteligencias múltiples y que la inteligencia no solo se requiere en sacar un 10 en las notas, de sacar un 100 en las notas, sino tener cualquiera de estas habilidades. En el habla, en la matemática, y no todos tienen la misma habilidad, todos tenemos diferentes habilidades. Entonces, ya casi finalizando, tengo un test de inteligencias múltiples que es para que evaluemos y que ustedes vean en qué son inteligentes o cuál es la habilidad que para ustedes es más fácil. Entonces les voy a pasar y les voy a explicar qué es lo que van a hacer. No se preocupen. Entonces, en este caso dice test de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Él es el que nos explica acerca de este tema. Instrucciones. Lee cada una de las afirmaciones si expresan características fuertes en tu persona y te aparece que la afirmación es veraz, entonces coloca una V en una hoja junto al número de la pregunta y si no lo es, coloca una F. Por ejemplo, en la primera dice, prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien cómo tiene que llegar. Entonces ustedes prefieren hacer un mapa o explicar. Entonces ustedes ponen V si es verdadero o F si es falso. Lo que ustedes tienen. Entonces tienen ahí un tiempo para poder realizar. Como ya terminaron entonces, ahora vamos a la siguiente hoja, ¿sí? Dice, ahora revisa las siguientes preguntas en el orden dado. Si pusiste verdadero,
Asígnale un punto a cada una y suma los puntos. En este caso, ¿qué es lo que van a hacer? En el número 9, aquí en el inciso A, ¿sí? Tenemos los números 9, 10, 17, 22 y 30. Entonces, en su hoja anterior, por ejemplo, si en el número 9 ustedes pusieron verdadero, entonces le van a colocar un 1 a la par, aquí. Entonces, y en el 10, por ejemplo, si pusieron falso, no colocan ningún número, ¿sí? Si pusieron 17, en el 17 pusieron verdadero, le suman otro número, ¿sí? Présteme uno azul para explicar más o menos cómo dice. Por ejemplo, en el 9, usted aquí le puso falso, entonces no le pone ningún número. ¿En qué otro número sigue? Tenemos el 10. El 10 también le puso falso, tampoco. El 17, falso. El 22 tenemos que le puso también falso. Y el 30, verdadero. Entonces aquí solo le va a sumar un 1. Porque ese fue el único que le puso verdadero, ¿sí? Y sucesivamente lo mismo. En el 5, si le puso verdadero, le va a sumar un 1. En el 7, si le puso verdadero, le va a sumar un 1. Y antes de que, y en lo que están haciendo eso, dice, luego suma cuando te dan, ¿cuántos te dan en cada fila? Aquellas filas que te den sobre 4, tiene la habilidad marcada y 5 eres sobresaliente. Ahora las inteligencias. Entonces, ya de último van a sumar ya todas y las van a colocar en la parte de abajo. Ahora, como ya terminaron eso, ya pudieron ver ustedes en qué son más hábiles o cuál es su mayor inteligencia, ¿verdad? En lo que ustedes puedan resaltar. En este caso, ahora para finalizar, les voy a hacer una evaluación con lo que ustedes trabajaron de su test. Entonces, aquí hay unas preguntas. Una pregunta para usted. Bueno, les voy a leer las preguntas y después ya ustedes lo realizan. Dice, preguntas directas sobre los resultados obtenidos del test, según lo que ustedes trabajaron ahorita. ¿Cuál fue el mayor resultado que tuviste en el test? O sea, ¿en cuál resaltaron ustedes? Eso lo van a colocar ahí en la hoja. ¿Crees que los resultados obtenidos concuerdan con tu personalidad? O sea, que si ustedes tuvieron, por ejemplo, en el lingüístico, ¿ustedes creen que de verdad se desenvuelven en la habilidad para hablar, para escribir? Entonces van a colocar si sí o no. Y luego dice, ¿se te hizo complicado realizar el ejercicio del test? Entonces van a poner si sí o no. Y luego dice, explica por qué crees que tienes el resultado según sus características. O sea, si ustedes creen que los resultados concuerdan con las características que representan. Y por último dice, según lo impartido, ¿qué son las inteligencias múltiples? Según lo que yo les expliqué, ¿qué son las inteligencias múltiples? Eso es lo último que van a trabajar en su hojita y ya para finalizar la clase. Bueno, ¿cuál fue el mayor resultado? Pues tienes los dos. Se te hizo complicado realizar el ejercicio. Bueno, como ya terminaron su evaluación, solo me va a entregar el. Entonces ahí, con esto, lo que terminaron de evaluación, terminamos el tema. Si pudieron ver, aquí trabajamos lo que fue la bienvenida, la actividad que realizamos. Les expliqué el tema de las inteligencias múltiples y realizamos un test de las mismas. Entonces, gracias por su atención y pueden salir al recreo.